Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy nos toca un video sobre lo que es la cabeza adelantada o las personas que tienen el cuello como muy hacia adelante o la cabeza muy caída. Eh, Eso a nivel técnico se llama protracción cervical o protracción craneal, porque quiere decir que está empujada hacia adelante. Es una alteración postural muy común y es algo que me estuvieron consultando bastante, muchas personas. Y bueno, decidí armar un videito, armamos algo en Instagram y también armamos algo un poquito más largo para charlar un poco sobre este tema y desmitificar algunas cositas. Hay algunos temas a tener en cuenta a nivel global, y esto es algo para que empiecen a pensar un poquito en cómo se comporta el cuerpo y cómo deberían pensar en abordar estas cosas, o cuando quieran intentar mejorar algún problema como este, qué cosas tienen que considerar. Eso es a nivel general, no solamente para este problema postural, así que se los nombro un poquitito de arranque y después vamos directamente con este problema en sí. El cuerpo no funciona por partes. Nosotros lo dividimos por partes para poder entenderlo mejor, para tener una didáctica un poco más clara de estudio o de análisis, pero la realidad es que el cuerpo siempre se mueve y funciona en conjunto. Es decir, si yo muevo un segmento de mi cuerpo, por ejemplo, muevo mi cabeza, lo más probable es que otro segmento se esté moviendo. Por ejemplo, miren mis hombros. Cuando yo inclino mi cabeza hacia un lado, la tendencia de mis hombros va a ser a desplazarse hacia el otro lado. Y lo mismo para el otro lado. Si bien yo puedo anular eso de una manera más consciente, yo puedo dejar mi cuerpo quieto y anular y hacer solamente el movimiento con mi cuello, es un movimiento forzado. Naturalmente me hubiera salido más fácil mover todo mi cuerpo para acompañar a la cabeza. Este movimiento más natural, es algo que estamos como sacándole prioridad en todo lo que hacemos, en los entrenamientos, en el estudio, en un montón de cosas. Como que analizamos, bueno, solo el movimiento cervical, sin ver cómo se mueve el resto del cuerpo, analizamos y entrenamos eso de esa manera. Quiero entrenar el cuello, voy solamente con el cuello. Y eso no es movimiento real, natural, algo que le salga al cuerpo mecánicamente de una manera más... sí, natural es la palabra, como que fluya el cuerpo. Si el cuerpo tuviera que hacerlo sin que nosotros pensáramos mucho en ese movimiento, como por ejemplo, si tengo que cabecear una pelota porque estoy jugando al fútbol, viene la pelota y tengo que cabecear, te aseguro que vas a usar todo el cuerpo para cabecear y no solamente la cabeza, ¿sí? Entonces, eso habla de un movimiento más funcional o natural. Entonces, para analizar qué ejercicios o qué cosas podemos empezar a implementar para un problema de postura como este, que estamos con la cabeza ahí adelantada, tenemos que empezar a analizar no solamente las cervicales, sino empezar a ver todo el conjunto de cosas que tenemos que unificar a ese cuello o a esa cabeza. Lo más común de ver, voy a checar mi cámara si puedo mostrarte algunas imágenes. Ahí va, vamos a ver si puedo agrandarlo un poquitito más. No, esto no. Lo más común de ver va a ser esto, miren. Ejercicios como este que tenemos acá, en donde la persona que tiene el cuello adelantado, como se ve en esta imagen intermedia, que es una protracción, lo que le dan es un ejercicio de retracción, que empuje el cráneo para atrás, se le hace como una papada o unos pliegues ahí en el suelo de la boca, y esto lo que genera es un movimiento aislado de las cervicales, que se empiezan a comprimir, en cierto sentido. Y normalmente el problema de la cabeza adelantada no viene ni siquiera de las cervicales compensan mucho. ¿Por qué? Las cervicales, ¿qué hacen? Tratan de ubicar la cabeza, ¿sí? Si mi cabeza está inclinada o mi cabeza está girada hacia el suelo, yo pierdo percepción del espacio. Nosotros tenemos un sistema de equilibrio que está mediado por la vista, por el oído medio, por la mordida y hasta por la pisada, pero gran parte de nuestro sentido de orientación en el espacio viene de este sistema que se llama estomatognático. No importa el nombre, es muy técnico, muy difícil, no pasa nada, pero sí tengan en cuenta que la ubicación de tu cabeza le da mucha percepción al cuerpo de cómo está ubicado en el espacio. Si nosotros vamos por la vida con la cabeza así, el cuerpo va a tender a hacer cosas pensando que el espacio está inclinado. Entonces, en vez de caminar derecho, por ejemplo, va a caminar en diagonal, porque mi cabeza está orientada en ese sentido. Entonces, las cervicales tienen la función, en cuanto a este sistema de equilibrio, de ubicar la cabeza lo mejor posible en el espacio para poder mantenernos en equilibrio y funcionar de la manera correcta. Ahora, cuando yo tengo alguna alteración postural en otros lugares, por ejemplo, estoy muy encorvado, si yo estoy muy encorvado con mi columna, estoy ahí, mi cabeza, para no estar mirando hacia abajo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de levantar el cuello y ahí es donde se produce esta alteración, por ejemplo. ¿Sí? Voy a bajar un poco la cámara. Ahí va.
Entonces, si yo estoy encorvado con mi columna torácica, la columna más baja, mi cabeza va a compensar y va a hacer esto para mantener la vista al frente, porque no puedo ir por la vida mirando el piso, primero por una cuestión de equilibrio y segundo porque necesito avanzar, entonces voy a estar ahí todo el día. Si yo solamente me centro en retroceder mi cabeza, voy a estar comprimiendo las cervicales porque no estoy haciendo nada con otra parte de mi cuerpo que es la parte más torácica, la joroba a nivel de la columna media. Y acá es cuando yo les decía que tenemos que empezar a usar las cervicales o todas las partes del cuerpo en conjunto. Entonces, miren la diferencia si yo solamente retraigo el mentón y sigo encorvado, solamente hago esto y hago ejercicios ahí todo el día, a si yo solamente levanto el pecho y salgo de esa joroba. Ya mi cabeza sola se acomoda. No estoy haciendo fuerza con las cervicales para comprimir y ya mi cabeza volvió a estar en eje, no está más acá. ¿Sí? Y es una cuestión de acomodar la parte más torácica. ¿Sí? Entonces, fíjense como con un pequeño detalle ya le sacamos compresión a las cervicales, que hoy en día es algo que todo el mundo tiene, todo el mundo está con dolores de cabeza, tensiones y demás, por este tipo de cosas. Están todo el día sentados, encorvados ahí, y las cervicales están todo el día colapsando para sostener el cráneo. Y encima, cuando te quieren enseñar a corregirlo, te empiezan a pedir que retraigas y comprimas más todavía esa zona. Entonces, quiero romper con ese mito explicándote un poquito mejor todo esto. Y ahora te lo voy a explicar con un videito para que lo veas más desde afuera, que quizás no se me ve muy bien a mí en la cámara. Pero, importante esto, entender que si hay un problema en las cervicales, probablemente tenga relación con otras partes del cuerpo. Y lo mismo para cualquier otro problema. Si tenés un problema en el hombro, lo más probable es que el problema no sea solamente la ubicación del hombro. Puede estar alterada esa ubicación, pero normalmente tiene que ver con cómo también se relaciona con las costillas, con el tórax, con la zona lumbar, porque hay músculos que conectan todo eso. El dorsal, por ejemplo, va desde el hombro hasta la zona lumbar. Entonces ahí tenemos muchas conexiones que tenemos que empezar a ver cómo se interrelacionan. Y en eso es en lo que nos especializamos nosotros. Entendemos muy bien la relación de los distintos segmentos entre sí y cómo acomodar todo de una manera eficiente para que, si la tensión está yendo todo el tiempo al hombro o todo el tiempo a las cervicales, ¿cómo le saco tensión a este punto, pero acomodando todo el cuerpo, no solamente este punto? ¿Sí? Ese mindset, ese marco mental, tiene que empezar a servirles para darse cuenta de, si ven un ejercicio en internet que sea para mejorar la postura o para mejorar el cuello adelantado, empiecen a prestar atención. Si solamente están moviendo el cuello en ese ejercicio, probablemente no les sirva para nada. Incluso hasta les empeora el problema. Ahora, si empiezan a ver que, además del cuello, empiezan a contemplar la postura de los hombros, del tórax, del pecho y demás, es algo que ya cambia la ecuación, porque estamos integrando mucho más. Ahí ya te diría que tiene un análisis un poco más profundo y probablemente sea más efectivo el ejercicio. Obviamente, no es que solo por incluir otras partes del cuerpo ya es un ejercicio bueno, hay que ver qué detalles hay ahí, pero ya es algo mejor que solamente aislar el cuello. ¿Sí? Te voy a mostrar un videito, así lo podés ver desde otro ángulo. Acá. Vamos a mostrar esto. Voy a correr mi cámara acá. Mirá. Acá se ve una alteración postural bien ejemplificada. A ver, vamos a repetir el video porque si no, no lo puedo reiniciar. Ahí. Fíjate que acá la columna se encorvó. Fíjate la curva que tiene. El cuello se adelantó. Si miramos esta línea punteada intermedia, el cuello está muy por delante. Estamos ahí con el cuello adelantado, como les decía recién. Pero fíjate todo lo que pasó acá. Hay una curva enorme en toda la columna torácica. Y la columna lumbar se arquea de vuelta, lo mismo. Siempre compensa el cuerpo. Si hay una curva muy marcada acá, probablemente haya una curva muy marcada acá y otra curva muy marcada acá. La columna tiene ese comportamiento. Entonces, si nosotros estamos muy jorobados, muy sifóticos, muy como con la columna redondeada, es muy probable que la cabeza se adelante para levantar la vista y mantener ese sistema de equilibrio bien orientado. Y a la vez la cintura o la zona lumbar también va a compensar. Ahora, fíjate esto. Mirá cómo el movimiento va a cambiar. Ahí lo que hizo fue rectificar toda la columna. Esto tampoco está bueno porque comprime un montón todos los segmentos. Tiene que haber cierto grado de curva muy sutil en toda tu columna. Entonces fíjate que acá está toda la columna completamente recta y eso tampoco está bueno. No hay que irse a los extremos, ni súper curvado ni súper recto, ¿sí? De hecho, seguramente hayas escuchado alguna vez gente que tiene rectificación cervical y tiene dolores cervicales y demás. Es eso, si está muy recto, es un problema porque no tenemos la disposición adecuada para que toda esa zona deje de descomprimir, le dé buena movilidad a la parte más como nerviosa, porque hay nervios que salen de la columna, un montón de cuestiones que pasan ahí si está muy rectificada esa columna. Ahora, fíjense esto, súper exagerado, volvimos a esa postura,
cómo modifica la cabeza adelantada y ahora van a ver, seguramente va a ir a una postura intermedia. Que esto es lo que tenemos que lograr. Fíjense, hay una pequeña curva lumbar, una pequeña curva torácica y la cabeza cae, si miramos este punto intermedio del cráneo, que es donde está el oído, cae en esta línea intermedia. Esta alineación sería la ideal para lo que apuntamos en cuanto a postura, obviamente con un montón de detalles en el medio, pero si miramos las curvas, esto sería lo ideal. Y fíjense cómo solamente mejorando la curva torácica y un poquito la lumbar, la cabeza viene hacia el eje de vuelta. Después hay un montón de alteraciones posturales más que pueden pasar. Fíjate, acá está marcando solamente la curva hipercifosis. Marca solamente la curva torácica, como si esto aumentara mucho. Mirá cómo se adelantó esa cabeza. Mirá, mientras más se encorva esto, más se adelanta la cabeza. Esto es lo que te decía hace un rato. Si no atacamos esta curva, la cabeza, por más que yo la empuje para atrás, no va a volver nunca. Y si vuelve, va a volver, pero aumentando un montón los síntomas. Entonces, esta hipercifosis la tenemos que corregir. Lo mismo que si hay una hiperlordosis, que es esto, una curva muy exagerada a nivel lumbar. Ahí no te va a afectar tanto a la cabeza adelantada, pero sí va a ser un problema. También puede haber combinaciones como esta, hipercifosis con hiperlordosis, y el cráneo se va hacia adelante. Bueno, hay un montón de alteraciones posturales, pero lo importante es que empieces a entender cómo tu cuerpo se relaciona en distintos segmentos para corregir estas cosas, ¿sí? Entonces, deja de hacer esos ejercicios que ves en YouTube de retraer el mentón si estás con la cabeza adelantada, porque no te va a servir de nada. Incluso, mucha gente, cuando tiene esta curva gigante en la columna, intenta hacer ejercicios como este, que es llevar los hombros para atrás. Seguramente hayas escuchado a alguien que te dijo cuando estás sentado muy encorvado de llevar los hombros para atrás. De vuelta, es la misma indicación que te dieron para el mentón. O sea, estamos aislando solamente los hombros y no estamos yendo a la curva de tu columna, no estamos yendo a integrar tu columna con tus hombros, con tu cráneo. Entonces, evita estos ejercicios aislados de mover solo un segmento para atrás y para adelante, el cuello, los hombros. Empecemos a entender cómo el cuerpo se relaciona entre sí. Hay mucho detalle a entender acá, no es tan sencillo como, bueno, muevo la espalda en conjunto y ya, es lo que te decía. Pero bueno, ya ahí entramos en un terreno mucho más de análisis personalizado de qué necesita cada persona. Y eso es algo un poco más de un trabajo un poco más específico de un profesional analizando el problema que tenga la persona específico, porque hay muchas combinaciones, como viste en el video, de problemas que se pueden asociar. Entonces, ya para ese punto necesitas quizás una ayuda externa. Pero puedes empezar por empezar a entender cómo mover el resto de tu columna cuando quieras corregir esto. Ya por lo menos te va a dar otro mindset, otra idea de cómo atacar ese problema. Ahora, si vos ves que empezás a integrar un poquito y todavía te cuesta, no lo entendés, o querés una ayuda, alguien que te analice tu caso en sí, como siempre te digo, yo en la descripción de los videos que hago así cortitos, les dejo un link para que puedan tener una llamada de diagnóstico con alguien de mi equipo. En esa llamada, que aclaro por las dudas, es completamente gratuita, no vamos a estar cobrándote por eso, es simplemente para que tengas una ayuda de nuestro lado más allá de los videos que armamos. En esa llamada analizamos tu caso, vemos de qué manera podríamos aplicar una estrategia que te ayude en ese sentido, en el problema que vos tengas, y una vez que tengas esa ayuda, nosotros vemos si realmente te podríamos ayudar con nuestro servicio, con lo que hacemos, te lo vamos a ofrecer. Si no sos adecuado para lo que hacemos nosotros, no vamos a ofrecerte nada, te vamos a derivar con alguien que te pueda ayudar, te vamos a dar recomendaciones para que puedas trabajar sobre eso, pero aprovechamos que si necesitas nuestra ayuda, te interesa que te ayudemos y nosotros te podemos ayudar con lo que hacemos, te vamos a ofrecer un poquito lo que venimos trabajando con nuestros alumnos y pacientes para que puedas de alguna manera ir más profundo a tu problema y resolverlo de una buena vez, porque mucha gente viene dando vueltas con estos problemas hace rato. De todas maneras, dentro de varios de los videos que yo tengo en Instagram, tenemos algunos videos de más largo formato. Si vas a mis videos de Instagram, seguramente hay algunos que, por ejemplo, comentás rutina y te mandamos una estructura con unos videos que tenemos con ejercicios y algunos temas que son completamente gratuitos también. Algunos ejercicios y algunas liberaciones miofaciales que son como unos automasajes que te pueden ayudar con estos problemas, como para que puedas arrancar gratis a tu ritmo sin que nadie te esté presionando. Entonces, si no te sentís preparado como para meterte de lleno en esto y querés testear un poquitito qué es lo que hacemos, te invito a que vayas a nuestro Instagram, que te fijes los videos que tenemos, los reels donde ofrecemos y regalamos esta rutina. Y incluso me podés escribir por Instagram la palabra pain, como dolor en inglés, P-A-I-N, y te va a llegar un audio mío
te voy a explicar un poquitito la estrategia que utilizamos con las personas con las que trabajamos y te voy a mandar toda esta lista de videos donde está todo para que vos puedas de alguna manera empezar a trabajar con esto. Y si no también, como siempre te digo, me puedes escribir por Instagram, me puedes dejar comentarios acá en YouTube para que charlemos y podamos ver si realmente esto te puede ayudar. Nada, espero que te sirva el video. Esto fue muy abocado a las cervicales porque veníamos para charlar en ese tema. Si necesitas ayuda con algo, nos comunicamos por Instagram o YouTube, así que espero que te haya servido y nos vemos pronto.